Imagina un lugar del universo donde las reglas que conocemos dejan de funcionar. Un sitio tan extremo que la materia se comprime en un punto casi infinito y la gravedad se vuelve absoluta. Ese lugar existe, y lo llamamos agujero negro. Pero lo curioso es que, a pesar de su fama de monstruo cósmico, no es un devorador caótico e impredecible. En realidad, es un objeto astrofísico fascinante, obediente a leyes precisas y, aunque invisible, increíblemente detectable. Todo comienza cuando una estrella gigante agota su combustible nuclear. Al no poder sostener su propio peso, colapsa sobre sí misma con una fuerza tan violenta que el espacio-tiempo se curva como una sábana que se hunde bajo un peso infinito. En ese instante aparece el límite más icónico del cosmos, el horizonte de eventos. Es una frontera silenciosa, sin brillo, que marca el punto de no retorno. Nada, ni siquiera la luz, puede escapar después de cruzarla. Si el universo tuviera puertas prohibidas, esta sería la más absoluta. Pero aunque los agujeros negros sean invisibles, el universo nos deja pistas para encontrarlos. Una de las más llamativas ocurre cuando un agujero negro tiene una estrella compañera. La gravedad empieza a arrancarle gas y ese material forma un disco giratorio llamado disco de acreción. Ahí, en ese torbellino de plasma supercaliente, los átomos alcanzan temperaturas de millones de grados y emiten una radiación tan intensa que podemos observarla desde miles de años luz. Es irónico, no vemos al monstruo, pero sí el caos que provoca a su alrededor. A veces, ese entorno genera algo aún más espectacular, enormes chorros de energía llamados jets relativistas. Son auténticos faros cósmicos que lanzan partículas a velocidades cercanas a la luz, atravesando galaxias enteras. Nadie sabe con completa certeza cómo se forman, pero todo apunta a que los campos magnéticos retorcidos alrededor del agujero negro actúan como catapultas naturales. Si pudiéramos ver uno de estos jets desde cerca, sería como contemplar un rayo infinito que atraviesa el vacío. Y hablar de agujeros negros también es hablar de ondas gravitacionales. Durante mucho tiempo, fueron una predicción teórica de Einstein, casi un mito científico, hasta que en 2015 ocurrió. El observatorio LIGO detectó por primera vez el eco de dos agujeros negros fusionándose. Fue un sonido imperceptible para nosotros, pero claro para los instrumentos, un chirp, un suspiro del espacio-tiempo sacudido por una colisión titánica. Ese descubrimiento cambió para siempre la forma en que estudiamos el universo, porque nos dio un nuevo sentido. No solo podemos ver el cosmos, ahora también podemos escucharlo. Y luego llegó uno de los momentos más impactantes en la historia de la astronomía, la primera fotografía de un agujero negro real. No vimos el interior, claro, pero sí su sombra, recortada contra un anillo brillante de luz distorsionada. Lo sorprendente es que esa imagen no fue tomada por un telescopio, sino por una red global de observatorios sincronizados como si fueran uno solo, del tamaño de la Tierra. Ver el horizonte de eventos, aunque sea como una silueta, es como mirar directamente a uno de los secretos mejor guardados del universo. Al final, los agujeros negros no son solo monstruos devoradores. Son laboratorios naturales donde la física se lleva al extremo, puntos clave para entender cómo nacen y evolucionan las galaxias, e incluso puertas para estudiar fenómenos que todavía no comprendemos por completo. No son el final del camino, son un recordatorio de que el universo aún guarda misterios capaces de doblar la realidad. Y aunque parecen silenciosos, estos gigantes invisibles cuentan una historia. Una historia que seguimos reconstruyendo con cada destello, cada onda gravitacional y cada sombra capturada en la oscuridad. Quizá nunca podamos ver lo que sucede dentro del horizonte de eventos, pero mientras podamos observar sus efectos, seguiremos escuchando el relato de uno de los monstruos más fascinantes del cosmos. Imagina que el universo, en su silencio profundo, esconde tormentas tan poderosas que desafían cualquier escala humana. Energías que no solo iluminan galaxias enteras, sino que alteran el tejido mismo del espacio-tiempo. Esta es una travesía tranquila, narrada con suavidad, pero que te llevará directo al corazón de los eventos más violentos que existen. No para asustarte, sino para recordarte cuán increíble es el cosmos en el que habitamos. Comencemos por uno de los espectáculos más deslumbrantes y destructivos, las supernovas. Cuando una estrella masiva, al menos 8 veces más grande que el Sol, agota su combustible nuclear, su núcleo colapsa en una fracción de segundo.
Ese hundimiento desencadena una onda de choque que hace explotar a la estrella con una luminosidad tan intensa que, por unos días, puede brillar más que toda su galaxia. Una sola supernova libera en segundos más energía que la que nuestro Sol emitirá en toda su vida. Lo más relajante es imaginar esa explosión no como un estruendo, sino como una flor de fuego cósmica expandiéndose en cámara lenta. Y lo más sorprendente es que gracias a ellas existen elementos como el hierro en tu sangre o el calcio en tus huesos. Sin estas detonaciones titánicas, la química de la vida sería imposible. En otros casos, las estrellas no explotan hacia afuera, sino que se colapsan en formas aún más extremas. Una de ellas son las estrellas de neutrones, cadáveres ultradensos que concentran más masa que el Sol en una esfera de apenas 20 kilómetros. Si pudiera sostener una cucharadita de su materia, pesaría cientos de millones de toneladas. Pero algunas estrellas de neutrones van más allá y se convierten en auténticos monstruos magnéticos, los magnetars. Su campo magnético es tan poderoso que deformaría los átomos de tu cuerpo a miles de kilómetros de distancia. Para tener una idea, un magnetar puede liberar en una sola llamarada la misma energía que el Sol en 100.000 años. Aún así, desde la Tierra solo lo percibimos como un sutil destello de rayos X o gamma que atraviesa el espacio como una señal de un mundo imposible. Pero si hablamos de energía en su máxima expresión, llegamos a los estallidos de rayos gamma. Son los flashes más intensos del universo conocido, reales y medidos por nuestros telescopios. Algunos duran milésimas de segundo, otros varios minutos. Se detectan desde miles de millones de años luz, lo que significa que su potencia original es inimaginable. Se cree que ocurren cuando una estrella gigantesca, mucho más masiva que las que forman supernovas normales, colapsa en un agujero negro y lanza chorros de plasma a velocidades cercanas a la luz. Esos chorros, al interactuar con la materia circundante, producen un estallido de fotones tan energético que podría esterilizar un planeta entero si ocurriera cerca. Afortunadamente, nuestra galaxia parece estar a salvo, por ahora. Sin embargo, existe un escenario aún más extremo, el nacimiento de una hiperestrella. No es una categoría oficial, pero se usa para describir a estrellas tan masivas que, al morir, generan explosiones incluso más violentas que las supernovas tradicionales. Algunas podrían liberar decenas de veces más energía, creando remanentes exóticos y alimentando chorros relativistas capaces de atravesar nubes interestelares como si fueran niebla. Estas explosiones probablemente fueron más comunes en el universo primitivo, cuando las primeras estrellas se formaban con masas colosales, casi fuera de escala. Hoy, solo quedan rastros de esos gigantes ancestrales. Pero no todos los fenómenos energéticos nacen de la muerte de estrellas. Algunos provienen de objetos vivos, activos y hambrientos. Como los núcleos galácticos activos, regiones brillantes en el centro de algunas galaxias donde un agujero negro supermasivo devora materia a un ritmo feroz. A medida que el gas cae y se calienta, emite radiación en todos los rangos, desde ondas de radio hasta rayos gamma. En algunos casos se forman jets enormes, auténticos faros cósmicos que pueden recorrer cientos de miles de años luz. Uno de los más espectaculares se encuentra en la galaxia M87, donde el agujero negro observado por el telescopio del horizonte de sucesos impulsa un chorro tan colosal que podría atravesar todo nuestro vecindario galáctico sin perder impulso. Hay también eventos que combinan lo más extraño del universo, las colisiones de estrellas de neutrones. Cuando dos de estos objetos ultradensos orbitan uno alrededor del otro, pierden energía lentamente, acercándose espiraladamente durante millones de años. Pero cuando finalmente chocan, la violencia del impacto es tan extrema que crea ondas gravitacionales que deforman el espacio-tiempo mismo. Estas señales han sido detectadas aquí, en nuestro pequeño planeta, más de una vez. Y además, en ese choque se fabrican elementos aún más pesados que el oro y el platino. Así que sí, cada joya que brilla en la Tierra proviene en realidad de una danza mortal entre estrellas. Incluso en escalas más pequeñas, el universo encuentra formas de sorprender, como los chorros relativistas de microcuásares, versiones en miniatura de los gigantes galácticos, o los estallidos repentinos de radiación llamados FRBS, ráfagas rápidas de radio de origen todavía misterioso. Algunas duran milisegundos y provienen de miles de millones de años luz, lo que implica potencias enormes emitidas en tiempos ridículamente cortos. Y, por supuesto,
Los propios agujeros negros juegan un papel silencioso pero fundamental. Aunque no emiten luz, la energía liberada por la materia que cae hacia ellos supera a cualquier reactor nuclear que podamos imaginar. El simple acto de caer puede convertir hasta un 40% de la masa en energía pura. Es el mecanismo más eficiente conocido en el universo. Al pensar en todos estos fenómenos extremos, puede parecer que vivimos en un cosmos violento y caótico. Pero en realidad, estos eventos son excepciones en un océano de calma. El espacio es tan vasto que incluso las mayores tormentas, vistas desde la distancia, se sienten como destellos pasajeros en una noche infinita. Y quizá ese contraste es lo que hace tan fascinante a nuestro universo, la mezcla de serenidad absoluta con explosiones capaces de reescribir la historia de galaxias enteras. Al final, contemplar estos fenómenos no es buscar miedo, sino admirar la creatividad de la naturaleza. Un recordatorio de que, aunque somos pequeños, formamos parte de un escenario cósmico donde la energía adopta formas que aún estamos aprendiendo a comprender. Y cada descubrimiento nuevo, cada destello captado por nuestros telescopios, nos acerca un poco más a entender los secretos del universo extremo. El espacio siempre ha sido descrito como un lugar silencioso, un vacío absoluto, inmóvil, donde no existe ningún sonido. Desde pequeños aprendemos que, fuera de la Tierra, todo está completamente callado. Y aunque esa idea es parcialmente cierta, también es profundamente engañosa. Porque el universo, en realidad, nunca deja de moverse, nunca deja de vibrar. Y donde hay vibración, aunque no podamos oírla, hay algo que se parece mucho al sonido. Para entender por qué decimos que el espacio es silencioso, primero debemos entender qué es el sonido. El sonido no es una cosa en sí misma, sino un proceso. Es una vibración que necesita un medio para propagarse. En la Tierra, ese medio es el aire. Las ondas sonoras viajan empujando moléculas de aire unas contra otras hasta llegar a nuestros oídos. En el agua, el sonido viaja más rápido porque las moléculas están más juntas. En los sólidos, aún más rápido. Pero en el espacio, casi no hay moléculas. No hay aire. No hay un medio continuo que transporte esas vibraciones. Por eso, si una explosión ocurriera en el vacío del espacio, nadie podría escucharla, por más violenta que fuera. Sin embargo, decir que el espacio es un vacío total no es del todo correcto. El espacio no está completamente vacío. Contiene gas extremadamente disperso, polvo microscópico, partículas cargadas eléctricamente, campos magnéticos y radiación que lo atraviesa todo. Cada centímetro del universo está lleno de actividad invisible. Y aunque esa actividad no produce sonido en el sentido tradicional, sí genera ondas, señales y vibraciones que pueden ser detectadas y traducidas. El Sol, por ejemplo, está lejos de ser silencioso. Constantemente libera enormes cantidades de energía en forma de erupciones solares y tormentas de plasma. Estas eyecciones lanzan partículas cargadas que viajan a través del espacio a millones de kilómetros por hora. Cuando estas partículas chocan con el campo magnético de la Tierra, lo hacen vibrar. Esa vibración no la escuchamos directamente, pero los instrumentos científicos pueden convertirla en sonido. Y cuando lo hacen, el resultado es inquietante: silbidos, zumbidos y pulsaciones que parecen provenir de algo vivo. Los planetas gigantes tampoco están en silencio. Júpiter, el más grande del sistema solar, produce intensas emisiones de radio debido a la interacción entre su poderoso campo magnético y sus lunas, especialmente Io. Estas emisiones pueden captarse desde la Tierra y transformarse en audio. Lo que escuchamos suena como rugidos profundos, chasquidos y ecos lejanos. No es que Júpiter esté haciendo ruido como lo haría una tormenta en nuestro planeta, pero sí está enviando señales constantes al espacio, como si marcara su presencia. Más allá de nuestro sistema solar, el universo se vuelve aún más inquietante. En el centro de muchas galaxias habitan agujeros negros supermasivos rodeados de enormes nubes de gas caliente. Cuando ese gas se mueve, se comprime y se expande, genera ondas de presión que viajan lentamente por el espacio intergaláctico. En algunos casos, los astrónomos han detectado estas ondas y las han convertido en sonido. El resultado es un tono extremadamente grave, tan bajo que una sola vibración puede tardar millones de años en completarse.
Es un sonido que no podríamos escuchar ni aunque estuviéramos allí. Un murmullo cósmico que atraviesa eras enteras. Luego están las ondas gravitacionales. Estas no necesitan aire, gas ni partículas para viajar. Son ondulaciones del propio tejido del espacio-tiempo. Se producen cuando objetos extremadamente masivos, como agujeros negros o estrellas de neutrones, colisionan o giran uno alrededor del otro. Cuando estas ondas llegan a la Tierra, hacen que el espacio mismo se estire y se contraiga ligeramente. Es un movimiento diminuto, imposible de percibir con los sentidos humanos. Pero los detectores pueden medirlo y traducirlo en sonido. Y cuando lo hacen, escuchamos algo parecido a un breve chirrido o un golpe seco. Es el eco de una colisión ocurrida a miles de millones de años luz. Incluso el llamado vacío cuántico está lejos del silencio. A escalas subatómicas, el espacio nunca está quieto. Partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente, surgiendo de la nada y volviendo a ella en fracciones de segundo. Este hervidero invisible de energía demuestra que el silencio absoluto no existe ni siquiera en la ausencia total de materia. El universo siempre está haciendo algo, incluso cuando parece completamente vacío. Entonces, ¿por qué sentimos que el espacio es silencioso? Porque nuestros sentidos evolucionaron para sobrevivir en la Tierra, para interpretar vibraciones del aire, cambios de presión, sonidos cercanos y familiares. El universo se comunica de otras maneras. A través de radiación, campos magnéticos, ondas gravitacionales y señales que no podemos percibir sin ayuda tecnológica. Cuando decimos que el espacio es silencioso, en realidad lo que queremos decir es que no habla nuestro idioma. Pero cuando aprendemos a traducir sus señales, descubrimos algo sorprendente. El cosmos no está callado. Está lleno de ecos, pulsos y vibraciones que han estado viajando durante millones y millones de años. El silencio del espacio no es ausencia, es misterio. Y detrás de ese aparente vacío, el universo nunca deja de hablar. Imagina que apagas todas las luces de la ciudad. Luego, todas las luces del planeta. Después, cada estrella del cielo. Aún así, eso no sería la oscuridad más profunda del universo. Porque existen regiones tan vacías, tan silenciosas y tan negras, que ni siquiera la luz parece haber pasado jamás por ahí. Hoy vamos a viajar a los lugares más oscuros del cosmos. Los vacíos cósmicos, auténticos abismos donde el universo casi no existe. Cuando pensamos en el espacio, solemos imaginar galaxias brillantes, nebulosas de colores y estrellas naciendo y muriendo constantemente. Pero esa es solo una parte de la historia. En realidad, la mayor parte del universo es oscuridad. Si pudiéramos mapear todo el cosmos a gran escala, veríamos algo parecido a una gigantesca red tridimensional. Filamentos de galaxias conectadas como telarañas, cúmulos densos de materia. Y entre ellos, enormes regiones completamente vacías. A estas regiones se les llama vacíos cósmicos. Un vacío cósmico no es simplemente un lugar con pocas estrellas. Es una región donde prácticamente no hay galaxias, ni polvo, ni gas, ni fuentes de luz. Algunos vacíos miden decenas o incluso cientos de millones de años luz de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, nuestra galaxia, la Vía Láctea, mide unos 100.000 años luz. Un solo vacío podría contener miles de galaxias como la nuestra, y aún así estar casi completamente vacío. Pero ¿cómo se forman estas regiones tan oscuras? Para entenderlo, tenemos que retroceder al origen del universo. Después del Big Bang, el cosmos no era perfectamente uniforme. Había pequeñas diferencias de densidad. Regiones con un poco más de materia y otras con un poco menos. Con el paso de miles de millones de años, la gravedad hizo su trabajo. Las zonas más densas atrajeron cada vez más materia, formando galaxias, cúmulos y supercúmulos. Mientras tanto, las regiones menos densas fueron quedando cada vez más vacías. Así nacieron los vacíos cósmicos. No porque algo los haya limpiado, sino porque nunca tuvieron suficiente materia para formar estrellas. Y aquí viene lo inquietante. Dentro de un vacío cósmico, la distancia entre galaxias puede ser tan grande que una civilización hipotética allí jamás vería otra galaxia en su cielo. Su universo observable sería oscuro, casi sin estrellas,
sin referencias cósmicas claras. Para ellos, el cosmos parecería pequeño, silencioso y vacío. Incluso podrían llegar a conclusiones completamente equivocadas sobre el universo, simplemente por haber nacido en el lugar equivocado. Pero la oscuridad no es lo único que hace especiales a estos vacíos. Aunque parezcan nada, no están completamente vacíos. Contienen pequeñas cantidades de gas, materia oscura y energía oscura. De hecho, los vacíos cósmicos son laboratorios naturales para estudiar los misterios más profundos del universo. En estas regiones, la influencia de la gravedad es mínima, lo que permite a los científicos observar cómo se comporta la energía oscura, la fuerza que está acelerando la expansión del cosmos. Paradójicamente, es en la nada donde aprendemos más sobre todo. Existe un vacío cercano a nosotros llamado el vacío local. Nuestra galaxia se encuentra en el borde de esta enorme región oscura. No estamos completamente aislados, pero vivimos cerca de una de las zonas más despobladas del universo. Esto influye incluso en el movimiento de las galaxias cercanas, que parecen ser empujadas lejos del vacío, como si la nada también tuviera peso. Ahora pensemos en la oscuridad misma. Cuando miras al cielo nocturno, incluso en el lugar más alejado de la civilización, siempre ves estrellas. Siempre hay luz. Pero dentro de un vacío cósmico profundo, la noche sería absoluta. No una noche azulada. No una noche con puntos brillantes. Una negrura total, donde el concepto mismo de cielo pierde sentido. No habría constelaciones. No habría Vía Láctea. No habría referencia alguna. Solo oscuridad, en todas direcciones. Y aún así, estos lugares no son errores del universo. Son parte esencial de su estructura. Sin vacíos, no existirían los filamentos. Sin oscuridad, no habría luz concentrada. Sin nada, no habría algo. El universo necesita sus noches más oscuras para darle forma a sus regiones más brillantes. La próxima vez que mires el cielo y pienses que el espacio es infinito y lleno de estrellas, recuerda esto. La mayor parte del cosmos no brilla. No emite luz. No produce estrellas. La mayor parte del universo es una noche eterna. Y nosotros vivimos en uno de los pocos lugares donde la oscuridad fue interrumpida por la luz.